el concepto de estructura y analizamos o vimos cómo calcular las reacciones de vínculo teniendo en cuenta todas las leyes que la estática nos brindaba para poder determinarlo, ¿sí? Pero hasta ahora no hemos hablado nada de lo que pasa internamente dentro de la estructura, ¿sí? Como se imaginarán, esto es fundamental, dado que si nosotros queremos dimensionar una estructura, necesitamos, por supuesto, saber qué es lo que pasa internamente para poder tener en cuenta las solicitaciones que se generan ahí adentro, ¿no? Bueno. Dependiendo de cómo son estas estructuras internamente, nos vamos a encontrar dos tipos. Unas que son las que llamamos estructuras de alma llena, ¿sí? Que son las más comúnmente usadas, ¿sí? Y tenemos también las otras que llamamos estructuras de alma calada o también estructuras reticuladas. La diferencia que se marca entre estas dos es que en las estructuras reticuladas el esfuerzo en las barras, que son las que la conforman, son perpendiculares a la sección transversal de los elementos que componen esta estructura. Y en cambio en la estructura de alma llena podemos encontrar distintos tipos de solicitación. ¿Me escuchan bien? ¿Alguno que me conteste? Sí, sí. Sí, se escucha bien. Se escucha bien, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Miremos acá un elemento estructural, una porción de nuestra estructura, en las cuales vamos a tener, en un principio, cargas que van a estar dadas en el sentido longitudinal de la fuerza, de la barra, ¿sí? Esos son esfuerzos normales. Algo de eso habíamos visto nosotros cuando estuvimos viendo la primera parte de mecánica, ¿sí? Que decíamos que esta carga tenía que estar centrada perfectamente. Ahora esta carga, ustedes que ya conocen un poco, esta carga tiene que estar aplicada en el centroide, ¿sí? De esta sección transversal, que es la que nosotros tenemos acá, ¿sí? O bien, en un caso un poco más general, si nosotros cortamos un elemento estructural, ¿sí? Para poder restablecer el equilibrio, vamos a tener una fuerza que va a estar en cualquier dirección, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cualquier sistema de fuerza podía llegar a reducirse a una resultante y un momento? Bueno, entonces si nosotros trasladamos esta fuerza que nosotros tenemos acá, ¿sí? Esta fuerza que está acá, la trasladamos al centroide de nuestra sección transversal, vamos a tener como sistema equivalente una resultante más un momento, ¿sí? A su vez, esta resultante puede ser descompuesta en dos esfuerzos, ¿sí? Uno que es perpendicular a la sección considerada y uno que está contenido en el plano de esa sección, ¿sí? Al primero lo vamos a llamar esfuerzo normal y al segundo lo vamos a llamar esfuerzo de corte, ¿sí? Y a su vez ese momento resultante que nosotros tenemos acá también se puede descomponer en dos momentos.
uno que está contenido en el plano de la sección, que es lo que vamos a llamar momento flector, y uno que tiene la dirección del eje longitudinal, ¿sí? Que lo llamamos momento torsor. ¿Sí? Pero bueno, no nos enloquezcamos demasiado con esto porque lo vamos a ver en una unidad un poquito más adelante. Vamos a centrarnos ahora en lo que es en lo que son los esfuerzos normales, ¿sí? Entonces, una estructura reticulada sería un conjunto de barras esbeltas y rectas. La sección transversal es mucho mayor que la longitudinal, ¿sí? Es decir, de que una de sus longitudes es mucho más grande que las otras dos, ¿sí? Por eso son esbeltas. Y están unidas entre sí por pernos pasantes, lo que acá hablamos de nudos, ¿sí? Esos pernos son pernos ideales, ¿sí? Que no tienen rozamiento, por lo tanto, pueden ser, no traen, no tienen rozamiento, por lo tanto no tienen pares asociados al movimiento inminente, ¿sí? ¿Qué diferencia existe desde el punto de vista... Ahí se me perdió. Desde el punto de vista de la construcción? Las estructuras reticuladas son estructuras livianas, son estructuras que son... es más, en los reglamentos se les llama estructuras livianas de acero, ¿sí? Son mucho más voluminosas, para fabricarlas necesitan mucha más mano de obra, pero el peso de la estructura es significativamente menor que una estructura de almacén, ¿sí? Perdón. En cambio, una estructura de almacena, bueno, como bien indica su nombre, al tener todo material, son estructuras mucho más pesadas, pueden absorber muchos mayores esfuerzos, ¿sí? Para construirse necesitan bastante menos mano de obra, ¿sí? Y bueno, y también por supuesto que el volumen que ocupan es menor. Vamos acá a ver algunos ejemplos. Capaz que alguno de ustedes ha visto alguna vez algún puente de esto, ¿sí? Fíjense que acá tenemos estructuras que son reticuladas, que a su vez están formadas por estructuras reticuladas, ¿no? ¿Sí? Podemos diferenciar dentro de lo que es la estructura a algunos componentes como sería el cordón superior, el cordón inferior, ¿sí? Las barras verticales que serían los montantes y las diagonales. Esos serían los 4 elementos que forman una estructura reticulada, ¿sí? Son de múltiple aplicación, las podemos ver prácticamente en todos lados, ¿sí? Ahí tenemos otros ejemplos más. Fíjense acá abajo que tenemos un puente que tiene una forma de estructura reticulada acá y luego otro tipo de estructura reticulada acá abajo. ¿Lo ven? También son bastante utilizadas para hacer torres, ¿sí? Torres de alta tensión, torres
para antenas. Los ejemplos son infinitos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tiene estructura reticulada? Que donde falla uno de sus miembros estructurales se produce el colapso de la estructura completa. ¿Sí? Entonces es necesario que se ponga buen ojo en el cálculo. ¿Son más difíciles de calcular? Sí, por supuesto. Porque hay que calcular todos los miembros, o por lo menos calcularlos por grupos, para poder determinarlo. Básicamente el problema de la estructura reticulada, el problema de ingeniería de estructura reticulada, consiste en determinar el esfuerzo en cada una de las barras, porque es el esfuerzo con el cual nosotros vamos a tener que dimensionar cada una de esas estructuras. Y también diferenciar si ese esfuerzo es de tracción o es de compresión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que cuando teníamos, por ejemplo, elementos sometidos a tracción, se podían utilizar, por ejemplo, cables, ¿sí? Pero no era lo mismo, no trabajaba de la misma manera cuando estaba a compresión. Dado que la compresión tenemos el fenómeno del pandeo, y el pandeo es una de las principales causas del colapso de este tipo de estructuras. ¿Sí? Acá hay que calcular el pandeo de cada uno de los elementos sometidos a la compresión, y después calcular el pandeo global de toda la estructura, lo cual hace un poco más engorroso el cálculo. Pero el ahorro en materiales es significativo. Imagínense que si nosotros esta torre que tenemos acá tuviéramos que hacerla maciza, sería bastante más cara, por decirlo así, de alguna manera. Vemos algunos otros ejemplos. ¿Sí? Acá tenemos una torre con una doble terna, ¿sí? Dos hilos de guardia. ¿Sí? Fíjense que acá en esta estructura articulada está sostenida con, acá llaman cuerda de arrojamiento, ¿sí? Serían unos cables para poder sostenerla, mantenerla en el lugar. Esos cables tienen que estar calculados para que trabajen a la tracción, porque esos cables no pueden ser sometidos a compresión porque no, al no soportar el momento flector, no pueden absorber el bandeo. ¿Sí? Cuando uno de esos cables falla, ¿sí? Si ustedes van por la ruta acá por el lado de Buenos Aires, pasando acá pasando acá un poco más para adelante del parque industrial, hay torres como esta, ¿sí? Si se llega a cortar uno de los cables, pierde la condición de equilibrio de la estructura, y por supuesto que va a pasar lo que tenemos acá abajo, que es el colapso de la estructura. Acá tenemos también algunas otras funciones. Como verán, son ampliamente usadas, ¿no? Bien. ¿Sí?
no solamente para formar estructuras tipo rectangulares, sino también acá tipo para sostener un plato redondo. También se puede usar una estereoestructura, que es un tipo de estructura reticulada espacial. ¿Sí? Brumas de gran altura. No sé si se acuerdan durante la construcción del edificio acá de la Río Uruguay, que tenía esa grúa torre, ¿sí? Con todos sus segmentos, también eran todos reticulados para darle poco peso a la estructura y poder llegar bien alto. También puede ser utilizada para sostener techos, ¿sí? En edificios. Y bueno, lo que hablábamos los otros días, acá tenemos, a ver que me aparezca. Ajá. Acá tenemos, perdón, estos serían los elevadores a cangilones, ¿sí? Que son los que elevan el cereal, que van a descargar en estos que son los Redler, ¿sí? Esos Redler, acá hay otro elevador después de la secadora, ¿sí? Esos Redler habíamos dicho que podían ser o no autoportantes, ¿sí? La forma de portar un Redler es ponerle una viga de estructura reticulada por debajo, ¿sí? Ahí tenemos una, acá tenemos otra, ¿sí? Y por supuesto que las columnas también son de estructura reticulada, que se van armando de tramos, perdón, y se van aburonando entre ellos. A ver que borro el otro pedacito. Bien. Acá también tenemos, esto es de una cerealera donde se hizo el galpón donde está la descarga de los granos. ¿Sí? La descarga de los granos, no sé si han visto alguna vez ustedes, es una plataforma donde el camión se lo ata, ¿sí? se lo fija, y después esa plataforma empieza a inclinarse de tal manera que la cabina del camión queda por acá arriba, ¿sí? Y todo el camión y el acoplado o el semi descarga por gravedad en una rejilla que hay acá abajo, ¿sí? Y bueno, por supuesto que hay que elevar bastante el camión para poder hacer que caiga por el ángulo de talud que tiene el cereal, ¿sí? Por lo tanto es necesario hacer un galpón de una altura considerable, ¿sí? Y bueno, esta es una manera también de elevar ese techo, ¿sí? Y es más liviano que si lo hacemos todo de hormigón o si lo hacemos todo más de vigas macizas o de columnas macizas. Esto es el techo de una estación de servicio, ¿sí? También se puede ver ahí la estructura reticulada.
columnas, vigas. Bueno, los clavadores no son de estructura articulada, pero bueno. Perfecto. Para que una estructura articulada pueda ser calculada, ¿sí? Es necesario establecerle ciertos requisitos, ¿sí? Hay que ponerle ciertas condiciones. Habíamos dicho que esta estructura está formada por barras rectas, que esas barras estaban unidas entre sí por pernos ideales, ¿sí? Y otra condición que le vamos a poner es que las cargas, ¿sí?, se apliquen en donde están los nudos, ¿sí? Si ahora las barras, los nudos y las cargas se encuentran todas dentro del mismo plano, podemos decir que esa estructura es una estructura plana, ¿sí? Y si no es plana, bueno, por supuesto que va a ser una estructura espacial, ¿sí? A ver, denme un segundito, por favor. Bueno, continuemos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un puente, como en este caso, ¿sí? Los puentes tienen una cinta por donde circulan los vehículos, ¿no? Esa cinta va a ir apoyada sobre unos largueros, que son estos que están pintados acá de color magenta, ¿sí?, que a su vez van a apoyarse sobre varios travesaños, como se ven acá. ¿Sí? Esto sería el larguero, y esto por supuesto que son los travesaños. Entonces, esta estructura esta carga, que es una carga distribuida, que sería el peso de la cinta asfáltica, más el peso de los camiones y demás, se va a transmitir a lo largo de estos largueros que terminan apoyándose sobre estos travesaños, y estos travesaños van a descargar, ¿sí?, todo ese conjunto, ese sistema de fuerza, va a terminar descargándose en cada uno de los nudos de nuestro reticulado, ¿sí? Que bueno, por supuesto era una de las condiciones que nosotros le habíamos puesto, ¿sí? Entonces,
Para el cálculo nosotros vamos a considerar los laterales de nuestro puente como si estuviera cargado de esta manera. Donde todo ese sistema de cargas distribuidas, apoyadas sobre largueros y travesaños, termina siendo un sistema equivalente a estas fuerzas que están representadas aquí y que están aplicadas en los nudos. No sé si lo ven. Entonces, este cuerpo es un cuerpo rígido que, por supuesto, que no se puede mover. Si este cuerpo rígido está en equilibrio, cada uno de sus puntos interiores también está en equilibrio. Entonces, por un lado podemos plantear a todo nuestro cuerpo con este sistema de fuerza externa y podremos calcular las reacciones de vínculo del sistema. ¿Sí? Y luego, ya con el diagrama del cuerpo libre y con los valores de las reacciones, vamos a ir calculando el esfuerzo en cada una de las barras para ver cómo esta carga que nosotros tenemos acá se va a ir transmitiendo a través de las barras para poder llegar hasta el apoyo. Voy a borrar lo que es hermoso que dibujé recién. Bueno. Existen distintas configuraciones para esta estructura reticulada, las cuales tienen pros y contras, las cuales no las vamos a detallar acá, ¿sí? Queda como para un estudio un poco más adelante. De la misma manera que teníamos ahí recién nuestro puente, podemos descargar también el esfuerzo de un techo, ¿sí? El techo que tiene la chapa, el cual soporta, además del peso propio de la chapa, la presión y la succión de viento, ¿sí? El cual se va a ir descargando sobre esto que se llaman clavadores, ¿no? Y esos clavadores van apoyados, en los nudos de nuestra estructura reticulada. ¿Sí? Tanto de un lado como del otro. ¿Sí? Entonces volvemos a sintetizar nuestro problema en a una estructura articulada cargada en los nodos. Ahí sería como nos quedaría nuestro sistema, ¿sí? Todas estas cargas externas y el sistema equivalente a todo lo que es el peso de la chapa más la presión o la succión del viento. ¿Sí? Tenemos también distintas configuraciones para lo que son techos. ¿Sí? Fíjense que acá hay una nave industrial, la cual tiene varios puentes grúas también, y esos puentes grúas también están construidos con estructuras reticuladas.
Bueno. Por supuesto que cuando nosotros hablamos de nudos ideales o nudos ideales, que tendrían que ser pernos, pernos pulidos, con poca holgura, son bastante difíciles de conseguir en la realidad, ¿sí? Entonces, los nudos pueden materializarse de distintas maneras, siempre y cuando las líneas de acción de las barras concurren en un punto, el nodo va a trabajar de la misma manera que si fuera un perno. También hay que considerar que, fíjense que acá el nudo está materializado con una chapa, donde uno de los cordones ha sido soldado, ¿sí? Tanto en la parte superior como inferior, y luego tiene el montante diagonal, que también están soldados, ¿sí? Hasta acá todo bien porque toda la línea de acción de las barras concurren en un mismo punto, que sería donde se materializa el nodo. Pero hay que tener en cuenta que nosotros acá tenemos perfiles, ángulos de lados iguales, ¿sí? La soldadura que nosotros hacemos, ¿sí? Este conjunto tiene que tener el mismo centroide que nuestro perfil. ¿Por qué? Porque si no, se nos va a desplazar la reacción del nudo y va a generar momentos secundarios que nosotros lo que no queremos, porque nosotros lo que queremos es que se comporte como si fuera un nudo ideal, ¿sí? Si nosotros no contemplamos el hecho que tenemos que, al soldarlo, trasladar el centroide de la soldadura hasta este punto, vamos a tener problemas de que la soldadura va a estar sobrecargada, ¿sí? Lo mismo, por supuesto, que en este caso, ¿sí? En esto que está acá, hay que hacer la soldadura, por supuesto que más larga acá que acá, de tal manera que el centroide de la soldadura, que son esos que están marcados ahí en blanco, ¿sí? Este cordón y este cordón, este tiene que ser más largo que este, de tal manera que el centroide se traslade sobre esta línea, ¿sí? Y trabaje como si fuera un nudo ideal, ¿sí? ¿Por qué se hacen los cordones soldados y no con pernos pasantes? Y porque es mucho más rápido si lo ponemos y lo soldamos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta cómo se tiene que soldar, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos en unos 20 minutos más o menos, ¿sí? Entren a todos de vuelta con el mismo link y con el mismo, perdón, con el mismo ID y contraseña y ¿cómo es? Nos vemos a las 20:05.